¿Está bien? La transfiguración es el capítulo que se estudió esta semana. Y empiezo preguntando, a ver, sin duda que todo acto de la vida de Jesús cubre diferentes aspectos, pero hay uno central. La transfiguración, ¿qué propósito central cumplió? ¿Cuál fue el asunto central de que el Señor se transfigurara, se revelara como ser divino? ¿Cuál fue la razón de eso? A ver, ¿quién se anima? Sí, hermano. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? El objetivo eran los discípulos. Muy bien, ahora, ¿cuál es el contexto? La semana anterior se estudió eso. ¿Recuerdan? La semana anterior, a ver el capítulo, ¿cómo era que titulaba? ¿Previsiones de la cruz, tal vez? Previsiones de la cruz. Jesús había preguntado quién era. Pedro acertó. Y ahora Jesús ve oportuno por primera vez decirles que tenía que sufrir. Porque hasta ahí, recuerdan ustedes, el estudio de la semana anterior, hasta ahí no les había dicho nada. Ellos andaban creyendo en el rey, en ser allá los ministros. Jesús les daba lecciones de humildad, pero no les dijo nada de eso. No les dijo nada de que estaban equivocados en el concepto de cuál era la misión inmediata que vino a cumplir en la tierra. Pero aquí sí les dijo. Y para los discípulos esto fue una bomba en la cabeza. De una vez quedaron cabizbajos, no podían asimilar el asunto. Pasaron, ¿cuántos días? Bueno, quizá antes de este punto, vamos a Mateo 16. A ver, vamos un momentico a la semana pasada para algunos aspectos que tienen que quedar bien claros. Leamos desde el versículo 21 de Mateo 16. Y a ver si alguien nos ayuda a leer. ¿Alguien que nos ayude a leer, por favor? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sigamos. Pedro, tomando de aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Muy bien. Aquí Jesús les da una vislumbre completa de lo que es la salvación, ¿sí? En primer lugar, les declara que Él va a sufrir. Pedro, bueno, todos se sorprenden, pero Pedro es el que habla, ¿verdad? Cree hacerle un gran servicio al Señor y resulta que lo que hace es ser agente de Satanás. Ahora, ustedes recuerdan lo que se estudió la semana pasada, donde se nos decía que Satanás susurró eso a Pedro, ¿sí? Así como le susurró a Eva, así como le susurró al joven rico, en fin. Así es que el Señor les presenta claramente que su reino empieza con altar de sacrificio y con cruz. Y les hace claro que no es solo Él, que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer?
Lo mismo, lo mismo. En el santuario es muy interesante y pues no sé, una cosa tan clara, pero cómo es que, bueno, sencillamente como los discípulos cuando estamos cegados con otras ideas y cuando no le permitimos al Señor hablarnos de una manera sencilla pero tan clara como Él habla, ¿cómo es que no nos damos cuenta del santuario? Nosotros que somos los adventistas, el pueblo del santuario. ¿Qué es lo que hay en el atrio? ¿Qué es lo primero? ¿El altar de qué? ¿Del desfile, la pasarela? Porque un altar se parece a una pasarela en que un altar tiene una altura y la pasarela también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el altar y la pasarela? ¿Mm? El altar es para derramar sangre, sudor y lágrimas, y la pasarela es para exhibirse. Y como que nos hemos confundido, Ahora, eso es lo primero. Y Jesús lo dijo aquí. Si alguno quiere venir por de mí, ¿qué debe hacer en primer lugar? Debe estar dispuesto a que tome la decisión de qué. Para entrar, y no sé cuántos escucharon el tema que tuvimos hace 8 días, pero para entrar al santuario, primero hay que construir el altar. Y nosotros, como adventistas, dizque estamos en el lugar santísimo. Y la gran mayoría no ha construido el altar, ni quiere construir el altar, sino como las 7 mujeres. Las 7 mujeres de Isaías 4, ¿qué es lo que dicen? El altar a nuestra medida. Lo dicen en otro lenguaje: comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, pero déjame llevar tu nombre. Muy bien, los discípulos no entendían este asunto, ¿verdad? No lo entendían. Y cuando supieron cómo era la cosa, entonces, ¿qué ocurrió? Se ensombrecieron, quedaron cabizbajos. El relato nos dice que andaban sumamente tristes. Jesús, por supuesto, estaba preocupado. Y ahora escogió a 3 para que subieran al monte para algo especial. ¿Por qué creen, hermanos, que escogió a 3? Creo que algo dice, ¿sí? ¿Ah? ¿Por qué? Correcto. Correcto. Ve, interesante esto. Esos 3 eran los que iban a ver. Aunque Pedro salió corriendo y lo seguía de lejos, sin embargo, vio, Juan estaba ahí y sin duda que Santiago, pues también estaba ahí cerca, según lo que nos dice este relato. Además, eran los que habían tenido más entrega, más dedicación, ¿verdad? Entonces, la revelación de Dios está en función directa ¿a qué? A la entrega, a la dedicación. En función de eso está la revelación de Dios a sus hijos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo era que había pasado? Aquí nos dice 6 días. Mateo y Marcos dicen 6 días, Lucas dice como 8, ¿verdad? Bueno, pero la precisión fueron 6 días. Ahora, no sé cuántos hermanos de ustedes notaron, cuando Cristo empieza a orar, ¿por qué oraba? ¿Por qué fue que empezó? Bueno, para empezar, los discípulos le acompañaron a orar durante algún rato, ¿cierto? Finalmente, ¿qué ocurrió? El sueño los venció. Imagínense, habían trabajado todo el día y el remate es subir un monte alto, nos dice el relato. Y ellos, pues, ustedes leyeron, ¿cierto? ¿Qué iban pensando, sintiendo? ¿Para dónde nos lleva el maestro? Hoy tan cansados que estamos. Pero, bueno, habían aprendido a tener respeto, ¿verdad? Así es de que callados. Ahora, cuando empiezan a orar, a mí me llama la atención de la actitud de Jesús frente a la oración. Cuando Jesús ora, bueno, antes de decir de Jesús, ¿les ha pasado a ustedes que se ponen a orar y de pronto resultan pensando por allá en otra cosa? ¿O no les ha pasado?
¿Y todavía les pasa? ¿Y cada cuánto nos pasa? Todos entendemos que eso no es... Tenemos que ganar una victoria sobre eso, ¿cierto? Y está bien, empezando ese es un proceso normal. Pero eso de que nos pongamos a hablar con una persona que amamos y de pronto usted está hablando con alguien y suena el teléfono y el otro ni siquiera le dice disculpe un momentico, sino se va por allá a hablar y lo deja ahí. Y después suena otra llamada y otra vez se va. ¿Qué piensa usted? Se siente totalmente cómodo. Bueno, depende del caso, pero si nosotros tenemos una comunión con el Señor real, se supone que nos vamos a concentrar, se supone que va a ser absorbida nuestra atención, nuestro afecto, todo, se nos olvida el resto, se nos olvida el resto. Así es de que el que nuestra mente se desvíe en la oración es una señal de que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener una mayor cercanía con Él. Ahora, ¿cómo era el caso de Jesús? Aquí cuando estaba orando dice que empezó a caer rocío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él no se daba cuenta de eso. ¿Sí? Está concentrado en algo, no se da cuenta de otras cosas. Eso nos muestra la intensidad de la oración de Jesús. Muy bien. Y a ver si leemos. Leamos en el párrafo grande de la página 266, no sé sus libros, donde dice, Jesús les ha hablado de sus sufrimientos. ¿Sí? Los que trajeron el libro están conmigo. Los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con él. Aún ahora está orando por ellos. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Fueron los que presenciaron la angustia en el Getsemaní. Corregimos, no la cruz, sino en el Getsemaní. Ahora, su principal petición es que les sea dada una revelación, una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Qué bondad, qué amor del Señor, ¿verdad? Ahora, Él conoce, como dice el salmista, Él conoce nuestra condición, sabe que somos ¿qué? Polvo. Él vio que se necesitaba esto. Era con una manifestación de estas como se iba a superar el concepto que ellos tenían tan arraigado de un reino terrenal. Además, el Señor vio que se necesitaba una señal contundente para que tuvieran contacto con la divinidad, que vieran la divinidad, que realmente era Dios el que estaba ahí. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos? Fíjense que Juan el Bautista en un momento dado, ¿qué pasó? ¿Eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Entonces, para afrontar, y es muy interesante, a veces nosotros hacemos el énfasis y no nos damos cuenta de algunas cosas. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres, ¿ya ellos habían recibido evidencias de la divinidad de Él o no? ¿Recuerdan? Sí. Y el momento del bautismo, hay de haber recibido el Espíritu Santo y la voz escuchada en todos los testimonios. Correcto. Después vinieron las bodas de Caná, hubo el milagro, porque es que recuerden, a veces pensamos, y como leemos el relato bíblico como está, y si no revisamos bien la historia,
Pensamos que enseguida que Jesús se bautizó, inmediatamente le dijo a los discípulos, vengan en pos de mí. Y que les dijo, los haré pescadores de hombres. Y resulta que pasó un tiempo antes y ellos alcanzaron, fíjese, cuando llegaron a las bodas de Caná, ya andaban con él algunos, pero no del todo, ¿sí? No del todo. Yo no recuerdo si eso está antes o lo van a encontrar más adelante en el Deseo de todas las gentes. No, ya está atrás. Ustedes debieron estudiar eso. En el capítulo del llamamiento a los discípulos, el llamamiento a orillas del mar, creo que es el llamamiento a orillas del mar, ¿sí? Donde comenta todo eso. Ahora, los discípulos, justamente como Juan había sido encarcelado y Jesús no había hecho nada, entonces también dudaron. Y por eso fue que se fueron a pescar. Parcialmente habían seguido a Jesús, pero no de tiempo completo. Se fueron a pescar toda la noche, no cogieron nada. Por la mañana apareció Jesús, les dijo que echaran a la mano derecha los 153 peces. Pedro, ahora impresionado, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ahora Jesús le dice, no temas, de aquí en adelante pescarás hombres. El Señor siempre da primero la evidencia antes de pedir que nosotros creamos sobre la nada, ¿sí? Que crea que Dios lo hay, pero Él primero da evidencias, da una evidencia. Y después de darnos evidencia, entonces sí nos pide creer. Bien. A ver qué otra cosa podemos destacar acá. No sé qué les llamó la atención, quisiera escucharlos. Ahora, miren lo interesante. ¿A Jesús le hizo bien que lo fortalecieran Moisés y Elías? ¿Que vinieran a fortalecerlo, a hablar con él? Sin duda. Pero, ¿cuál era la preocupación? ¿Cuál era la preocupación de Jesús? ¿Él o los discípulos? Que los discípulos vieran. Ahora, Jesús no sabía, y aquí le pidió, dice, a ver, ¿cómo es que leemos aquí? ¿Cómo es que leemos aquí atrás? Porque aquí hay algo muy interesante. Ahora, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. ¿Qué pide Jesús? Que los discípulos puedan ver ¿qué? Una manifestación de la gloria. Ahora, no nos da la idea, y aquí no dice que Jesús esperaba una manifestación de Él. Que el Padre diera la gloria que necesitaban los discípulos. Permítame pensar inclusive que Jesús posiblemente no estaba, no sé si sabía o no sabía, que Él, personalmente el Padre, iba a mostrarlo como Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál era el interés de Jesús? Los discípulos. ¿Nos recuerda eso algo del Antiguo Testamento? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Ah? Que una vez había un apuro, un personaje estaba en apuro, estaba temeroso, y el que estaba con él oró a Dios, no para que él viera, sino para que el otro viera. ¿Quién fue? Eliseo, ¿se acuerdan? Allá en Segunda de Reyes, cuando los sirios tenían cercado y venían ya por Eliseo, porque Eliseo era el espía que le decía al rey de Israel todo lo que el sirio planeaba, y el rey supo que era eso, dijo, pues vamos a arreglar el problema, y mandó por Eliseo, y rodearon a Dotán, y ahora Giezi estaba tremendamente asustado. ¿Y cuál fue la oración de Eliseo? Te ruego, oh Señor, que abras nuestros ojos para ver. Él no necesitaba ver. Jesús sabía quién era. Él no necesitaba más manifestaciones. Tenía claro el asunto y las palabras en el bautismo. Este es mi Hijo amado.
Y Jesús no necesitaba. Oró fervientemente ¿para quién? Igual que Eliseo, para que el otro vea, para que los discípulos vean. ¿Sí? Y la oración, dice, nos fue oída. Y conocemos lo que ocurrió enseguida. Muy bien. ¿Por qué el cielo escogería a Elías y a Moisés? Bueno, de que hubiera muerto y resucitado, pues apenas había uno, ¿no? No se podía escoger. Pero de los resucitados, ¿cuántos había? ¿Ah? ¿Cuántos habían resucitado antes? De gente que fue al cielo. La Biblia registra dos. La Biblia registra dos, Enoc y Elías. ¿Y por qué de pronto? Bueno, yo no he leído en ninguna parte. Aquí, a ver, aquí qué nos dice, ayúdenme. Miremos ahí a ver a Elías. A Elías. Bueno, primero habla de Moisés. Moisés estaba representando ¿a quiénes? A los que serán resucitados en la primera resurrección, ¿verdad? Muy bien. A eso estaba representando Moisés. Ahora, Elías ¿a quién? ¿A quiénes? Serán trasladados sin ver muerte. Y en ese punto es que a mí me llama la atención y me pregunto, ¿por qué Elías y no Enoc? Interesante. Bueno, es un buen punto. Es un buen punto. ¿Alguna otra idea? A ver, desde el punto de vista de la, hablemoslo así, de la perfección humanamente hablando, desde el punto de vista de la perfección humanamente hablando, de acuerdo al registro bíblico, ¿quién alcanzó mayores alturas de perfección y de quién se registran menos, por decir menos, errores? ¿De Elías o de Moisés, o de Enoc? Enoc caminó con Dios. Ahora, sin duda que Enoc pecó. Claro que sí. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, excepto Jesús, todo el mundo ha pecado. Sin embargo, de Enoc no se registra ningún pecado, porque posiblemente en su conducta externa, posiblemente no cometió nunca ningún pecado externo de esos que hay que registrar, pero sabemos que pecó. Claro que tuvo que pecar. Claro que no necesitaba un Salvador. Bien. Y entonces, siendo así, ¿por qué sería que el Señor escogió a Elías en vez de Enoc? Bueno, tenemos diferentes ideas, ¿verdad? Y estos son ya para reflexiones nuestras y lo que digamos no es inspirado, pero puede ser acertado. Muy bien. Yo me alegro que haya sido Elías. ¿Por qué? Porque Elías se equivocó más que Enoc. Y entonces eso me da más esperanza a mí. Yo no sé a ustedes. A mí me da más esperanza, me gusta más que haya sido Elías. Y de paso, el apóstol Santiago dice, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A semejantes pasiones que nosotros. Y es muy interesante la cuestión de Elías. Porque cuando tuvo que orar 7 veces, ¿por qué fue? Los que tienen la Biblia de estudios, y vamos a ir allá porque es sumamente interesante. Comentario en Primera de Reyes, el capítulo, a ver, debe ser el comentario del 18, vamos a verificarlo. Comentario de Primera de Reyes 17. Bueno, repasemos un poquito esa historia porque es muy interesante. Elías
fue enviado con mensajes de juicio por razón de la apostasía de Israel, ¿cierto? Bien. Ahora, cuando termina ya el periodo de juicio, digamos así, de castigo, y que sin duda los 7,000 por los 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, etcétera, el Señor dice, bueno, hay que volver a que el pueblo no se acabe. Se va a la escena del Carmelo. Ahora, es muy interesante, no fue un invento de Elías. Si leemos nosotros en el capítulo 18, versículo 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Bien. Viene la escena del Carmelo, se hace juicio con los profetas de Baal. El Señor es el que le ha dicho a Elías, voy a hacer llover. Ahora Elías, tomándole la palabra a Dios, le dice a Acab, descienda, váyase porque gran lluvia suena. ¿Estaba sonando lluvia? El cielo absolutamente despejado. Y ahora Elías se va a la cumbre del Carmelo y se va a orar. Y ora la primera vez para que el Señor mande lluvia, ¿y qué? Yo he imaginado las 7 oraciones de Elías. ¿Sí? Yo las he imaginado. Y voy a contárselas cómo me las he imaginado y después voy a leer en el Espíritu de Profecía por qué me las he imaginado así. Bueno, lo primero, Elías ora y le dice, Señor, tú dijiste que ibas a mandar lluvia, así es de que es el momento, de acuerdo a tu palabra, mande la lluvia. Mandó al siervo a que mirara a ver allá en el horizonte, nada. Bueno, de pronto hay que orar otra vez, no hay problema. El Señor, el autor el que está rigiendo todos los negocios en el universo, imagínense cuántas peticiones tiene, pues sin duda atendió otra primero, vamos a orar otra vez. Así es de que oró la segunda vez. Le dijo, Señor, envíe la lluvia. Fue el criado, volvió. Bueno, vamos a hacerle un recuerdito al Señor. Y permítame pensar que en la tercera oración, Elías usó un arma que le había servido a Moisés. Porque allá en el desierto, una vez que el Señor quiso destruir al pueblo y le pidió permiso a Moisés, ¿verdad? El registro está en Números, ustedes lo conocen. Le pidió permiso a Moisés de destruir el pueblo y usted no se preocupe porque lo pongo en gente que le dé menos problema que esta gente. Moisés, ¿qué le dijo al Señor? Señor, cuidado. La gente, los pueblos, los egipcios y los demás saben que tú dijiste que ibas a sacar este pueblo para entrarlo en Canaán. Toda esa gente sabe que tú lo dijiste. Entonces, si tú destruyes el pueblo, tú vas a quedar mal. Vas a quedar mal porque los egipcios y todos ellos van a decir que como Jehová no pudo entrarlos en la tierra que prometió, entonces los mató en el desierto. ¿Funcionó la oración de Moisés? ¿Funcionó? Permítanme pensar que Elías dice, bueno, vamos a usar una oración que funcione. Y entonces, en la tercera oración le dice, Señor, tú fuiste el que dijiste que ibas a mandar la lluvia. Así es que si no mandas la lluvia, vas a quedar mal. Y yo me imagino a Elías con esa oración poderosa que había tenido efecto en boca de Moisés por el mismo hecho de confrontarlo con algo que había prometido. Elías quizás se pone a silbar un himno mientras manda al criado, porque cuando venga el criado va a decir que eso hay nubarrones y que hay rayos y no sé cuántas cosas. Y llega el criado más perezoso que nunca, cansado, la tercera vaya y vuelva y vaya y vuelva. Llega cansado, aburrido de tantos viajes. Le dice, no hay señales de lluvia y por si acaso el cielo está más despejado que nunca. Ahora Elías empieza a pensar y dice, de pronto el problema está aquí.
y se dispone. Y le pide al Señor ¿qué pasa? Que le revele algo. Y el Señor le dice, cuando usted se presentó acá y que no iba a llover, entonces por allá hubo un gusanito que se movió dentro de usted cuando efectivamente el cielo se cerró. Hubo un gusanito, de esos gusanitos con que el ser humano nace y que eso se agranda desproporcionadamente. Elías confiesa ese orgullo interno, esa suficiencia propia, vuelve a orar. No hay lluvia. Elías ve que hay más. Y ahora recuerda que cuando fue a la viuda de Sarepta, él fue el primer ser humano que resucitó un muerto. Nunca antes en la historia había resucitado un muerto por mano de nadie, pues es Dios el que resucita. Pero tiene que haber un instrumento muy especial para usar, ¿sí? Si no, imagínense. Nunca antes había resucitado un muerto y Elías fue el primero en la historia que resucitó un muerto. Entonces Elías por allá se le movió un gusanito. Ahora Elías confiesa ese gusanito, manda al criado, el criado vuelve y dice, nada. Elías dice, hay más. Y resulta que antier, en el Carmelo, cuando por la oración de Elías descendió descendió fuego, y las piedras y hasta el agua la lamió y todo lo demás, y que todo el pueblo ahora cambió de opinión, y que en los periódicos y por la televisión al otro día Elías era figura nacional. Entonces el gusanito se movió. Elías confiesa el problema del gusanito de ayer. Es la sexta vez. Es la sexta vez. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? Vamos a leerlo. La Biblia de Estudios comenta así. Dice, el escudriñamiento de corazón de Elías, los que tienen el comentario de Primera de Reyes, capítulo 18. Subtítulo es El escudriñamiento de corazón de Elías. El siervo vigiló mientras oraba Elías. 6 veces volvió de su puesto de observación diciendo, no hay nada, no hay nube, no hay señal de lluvia. Pero el profeta no se entregó al desánimo. Noten bien, prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón se sentía cada vez más pequeño y tanto en su propia estimación como a la vista de Dios le parecía que no era nada y que Dios era todo. Y escuchen lo que viene enseguida. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, ese yo es un monstruo impresionante. Cuando llegó al punto de renunciar al yo, entonces vino la respuesta. 6 veces tuvo que orar Elías. Había problemas de yo, siendo un profeta, después de cerrar el cielo, después de levantar muertos, después de que cayó fuego del cielo, todavía tenía problemas con el yo. Hermano, ¿qué tal yo? ¿Qué tal nosotros? Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, ahora permítame la 7ª oración, porque van 6 y ya ha confesado 6 veces cosas que se acuerda. En la 7ª oración yo la imagino de la siguiente manera. Elías, completamente humillado, le dice, Señor, aún en la oración me acompaña el pecado. Perdóname la 3ª oración.
Recuerden que en mi imaginación, que he dicho, en la tercera oración, él le había dicho al Señor, Señor, mande la lluvia porque si no, usted va a quedar mal. Y resulta que por allá adentro, en alguito, Elías no estaba pensando en que él quedaba mal, sino que él quedaba mal, así como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no le gustó porque Dios perdonó a Nínive. ¿Por qué? Porque él sintió que quedaba mal. Entonces, en la tercera oración, que Elías había reproducido la oración de Moisés, pero con otro espíritu, ¿sí? Que le había dicho, Señor, vas a quedar mal. Ahora en la séptima oración, Elías le dice, Señor, perdóname porque aún en la oración me acompaña el pecado. Perdóname la tercera oración. Y Señor, dejo eso en tus manos. Por favor. No envíe la lluvia por intermedio mío. No soy digno. No soy digno de nada. Envíe la lluvia por intermedio de otro. Pero yo no soy digno de nada. Cuando Elías llegó a ese punto, entonces ahora el siervo que estaba aburrido de 6 viajes y nada, y el otro lo mandaba y otra vez. Ahora llega el siervo corriendo, jadeando, le dice, Señor, vi una nube, hay una nube en el horizonte. A mí me encanta que la hermana Juay explica, la hermana Juay no, es la Biblia. A ver, leamos aquí en la séptima oración de Elías. A ver, aquí dónde está. 44. A la séptima vez, pero aquí no es esta Biblia la que dice entre tanto. ¿Hay una versión de ustedes que dice entre tanto? Tal vez no, de 44. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Alguien tiene la Reina Valera del 60? Bueno, hay una versión que dice entre tanto. Y la hermana Juay lo aclara mucho más. La hermana Juay dice que el siervo dice entre tanto que oraba. O sea, el siervo interrumpió la oración. Uy, hermanos, a mí esto me conmueve realmente. Nosotros servimos a un Dios que le gusta interrumpir las oraciones. Y les voy a mostrar otros casos. O sea que Dios no respeta, ¿no? Según eso. Dios está tan ansioso de contestarnos y de darnos lo que necesitamos cuando realmente nosotros así nos humillamos, que no espera que terminemos la oración. Recuerden a Daniel. Ahí, léanlo en Daniel. Dice que estaba Daniel todavía orando. A ver, vamos a mirar el texto para que, si alguno tiene dudas. Vamos a Daniel el capítulo, debe ser el 9. Debe ser el 9, donde dice, volví mi rostro en oración y empezó a orar. Oye, oh Señor, versículo 20, Daniel 9:20. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Todavía yo estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Llegó Gabriel, el Señor lo mandó para que le interrumpiera la oración a Daniel. Se la interrumpió. Y en la transfiguración, adelante. Y nosotros estamos leyendo, en la transfiguración, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el capítulo que estamos estudiando? ¿Qué pasó con la oración de Jesús? Estaba orando y ¿qué? Y de pronto el Señor, el Padre, mandó la gloria y fue interrumpida la oración de Jesús. Hermanos, ahí tenemos desafío. Ahí tenemos desafío. Ahí tenemos hermoso desafío.
Lo nuestro es desarrollar tal comunión con el Señor, que el Señor responda antes de que terminemos de orar. Y que el Señor, bienaventurados aquellos a quienes el Señor le ha respondido y le ha interrumpido la oración. Bien, bueno, ahora sí están de acuerdo conmigo, porque a mí me gusta más que haya venido Elías y no Enoc. ¿Sí? ¿Ahora sí están de acuerdo? Ok, los convencí entonces, ¿ah? Qué bien. El Señor, hermanos, nos quiere salvar y nos quiere animar en nuestra debilidad y en nuestra flaqueza. ¿Sí? Y repito, por todo eso es que a mí me gusta más que haya mandado a Elías y que no haya mandado a Enoc, porque Enoc yo lo veo más arriba. No lo veo por allá más arriba, aunque por supuesto que los 144,000 van a copiar la experiencia de Enoc. Pero estoy diciendo esto mientras estamos aquí un poquito abajo todavía, ¿verdad? Mientras estamos un poquito abajo, es mejor tener ejemplos que nos vayan ayudando a darnos más moral en nuestra debilidad. Muy bien. ¿Quién más tiene algo más para decir de este capítulo? A ver, quisiera escucharlos. Sí, hermano. ¿Cómo? Ok, sin duda, ahora, bueno, sin duda por algunos aspectos que ellos conocían, ellos se manifestaron sin duda con algunas expresiones o algo que conocían, ¿verdad? Que pues que están en el Antiguo Testamento. Porque lamentablemente los discípulos, ¿qué? ¿Escucharon o no escucharon la conversación de Elías y Moisés con Jesús? ¿Y perdieron o no perdieron por no escucharla? ¿Qué dice el relato? Si no se hubieran dormido, habían recibido mucho más aliento, ¿verdad? Porque habrían conocido mejor las cosas y lo que iba a pasar. Definitivamente el dormirse es un problema cuando no nos debemos dormir, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé qué otro asunto quieren ustedes que destacar. Sí. En la página 268 a la mitad, dice que vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Por haber dejado de velar y orar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles, un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que había de seguirlos. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido compartiendo su abnegación. Estos discípulos eran lentos para creer y apreciaban poco el tesoro con que el cielo trataba de enriquecer. Todo esto como a causa de dejar de velar y orar. Muy bien. Y esto es lo que puede acontecer y está aconteciendo en los últimos tiempos. Muy bien, gracias hermano. Hay una declaración de la hermana White en el Conflicto de los Siglos, donde nos explica que justamente esto, que Jesús les advirtió, porque fíjese, en Mateo nosotros leímos, ahí en Mateo 16, que desde cuando hubo la confesión de Pedro y enseguida la reprimenda a Pedro por haber sido instrumento de Satanás. A ver, leemos el versículo exactamente. Versículo 21, Mateo 16. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos. Como estamos viendo, esta fue la primera vez, ¿sí? Ahora dice, desde aquel tiempo. Después hay registro de por lo menos 3 veces que Jesús les repitió, y es más, la semana de la pasión que conocemos, del sacrificio, esa misma semana Jesús les volvió a decir. Y la hermana White dice en el Conflicto de los Siglos que cuando llegó la hora de prueba era como si nunca les hubiera dicho. ¿Por qué? Y hay una expresión, lástima que no tengo la cita exacta aquí conmigo ahorita. Ella dice, desterraron el pensamiento. ¿Sí? O sea,
tan tremendos son los prejuicios, y ahí, hermanos, es donde el Señor nos ayude, porque en este tiempo, y Satanás, bueno, en todo tiempo, pero sobre todo en este tiempo final, Satanás echa mano de todos los factores en los cuales le propiciemos un terreno fértil para él ganar victorias. Y uno de esos es los prejuicios, las ideas preconcebidas. A veces tenemos algo tan metido que las mayores evidencias, ya sea porque queremos sostener una posición que hemos mantenido, o por los motivos que sean. Y viene a mi mente una ilustración de la historia, un hecho verídico. Entre los descubrimientos de Galileo, ustedes recuerdan que fue el que dijo que la tierra se movía y por eso lo metieron a la cárcel. Le metieron cárcel porque dijo que la tierra se movía. Pero antes de que lo metieran porque la tierra se movía, Galileo descubrió que los objetos, cuando tienen cierta masa, independiente de la cantidad de masa, los objetos caen, y él dijo, en el tiempo. Caen es en el tiempo, no por la masa. Y él hizo pruebas y cogió 2 piedras, una grandota y otra más pequeñita, y las soltó de cierta altura, y como que nosotros pensamos que la más pesada cae primero. No. Claro, si es una piedra y una pluma, pues es distinto porque el aire, ¿verdad? Pero si hablamos de 2 piedras, una de una arroba y una de una libra, por decir algo, usted las suelta de arriba y caen exactamente igual. Ley física, atracción de acuerdo a la masa, etcétera, ¿sí? Guarda proporciones, cae eso igual. En la Universidad de Pisa, los profesores de la universidad habían enseñado que la piedra más grande caía primero, por más masa y todas esas cosas. Y eso es lo que se venía enseñando por todo el tiempo. Galileo hizo el experimento, le dijo a los profesores que él había hecho el experimento, no le creyeron, él empezó a molestar, y al fin un día, para quitárselo de encima, lo acompañaron a la torre de Pisa, que ya estaba inclinada, ¿sí? Esa famosa torre que todavía por ahí parece que está. Lo acompañaron y allá se subió Galileo y les soltó las piedras, y ellos con ojos incrédulos vieron que Galileo tenía razón. Hizo un segundo experimento porque querían, ellos mismos lo hicieron. Guardaron silencio, pero al otro día volvieron a la universidad a enseñar lo que habían enseñado toda la vida. Sí. Tremendo. Y con frecuencia, yo he tenido casos de esos con aspectos bíblicos. Personas que de pronto hay que sentarse y estudiar un punto, y bíblicamente se ve de manera contundente que no tienen razón, y en el momento se dan cuenta y no hay manera de probar lo contrario, pero siguen enseñando lo que han enseñado toda la vida. Los discípulos, increíble, los discípulos tuvieron el sufrimiento más tremendo de sus esperanzas chasqueadas y todo eso cuando Cristo murió, porque habían, por favorecer los apetitos y deseos de su corazón, ¿verdad? Y sus ideas de gloria y, en fin, todas sus ideas equivocadas sobre el Mesías, 3 veces por lo menos que Jesús les dijo que se iba a morir y que iba a resucitar. Y, repito, la sierva del Señor dice, desterraron la idea. Y por eso cuando llegó la prueba, le fue terriblemente dura, y la hermana White dice, es como si Cristo nunca les hubiera advertido. ¿Sí? Como si nunca les hubiera advertido. Que no sigamos ese ejemplo, ¿verdad? No sigamos ese ejemplo. Bien, bueno, yo creo que el tiempo se nos fue de esta primera parte. No sé si alguien tiene algo más para comentar, agregar. Esta escena de la transfiguración, aquí dice que aún viendo los 3 discípulos esta escena, aún así continuaron sin entender. Eso dice, ¿cierto? Sí, correcto.
A ver, continuaron sin aceptar y entender plenamente. Bueno, yo me imagino, yo voy a contar una experiencia que algunos de ustedes han pasado. Cuando hay cosas realmente que son contrarias a todas las expectativas, a las ilusiones, a los sueños, a las esperanzas, en fin, la persona no cree. ¿Sí? Cuando a mí me llamó mi sobrino, eran como las 9, 10 de la mañana, yo acababa de viajar toda la noche en Colombia, y mi sobrino, un hombre que ha sido forjado en el sufrimiento terriblemente, ha tenido tremendos sufrimientos físicos por un accidente que tuvo, y se resistió a que le cortaran una pierna, le hicieron 17 operaciones, y se sometió a que le pusieran tornillos y todo eso, y con una llave y con tuercas, irse estirando el hueso, así. Imagínense ustedes eso. Y bueno, finalmente ganó la victoria y no se dejó quitar la pierna y quedó con la pierna y cojea, pero quedó con la pierna. Hasta mi misma hermana le dijo, por favor, cuando enfrente a su sufrimiento, pues resígnese a que le corten la pierna. Pues no quiso. 8 años duró luchando con eso. Así es de que aprendió a ser bien duro. Me llama y me dice, tío, Susi amaneció muerta, mi hija. Así me dijo, tío, Susi amaneció muerta. Yo quedé sonámbulo. Estaban los hermanos ahí, les dije, bueno, vamos a orar. Nos arrodillamos a orar y pues tuve que esperar 8 horas más para emprender el regreso, otra vez por la noche, porque no había más transporte donde estaba, ni avión, ni nada de esas cosas, era un lugar alejado. Lo que quiero decir es, yo por supuesto creí, bueno, ya la comunicación con los demás, pero la mente se resiste a creer. Cree que es una ilusión, que es un sueño por allá, que fue una visión, en fin, o sea, usted sabe que es así, ¿sí? Y ya las evidencias, ¿para dónde más va? Sí. Pero le parece a uno que no, que es que como que se equivocaron, que es que está desmayada, que cuando uno llegue de pronto va a respirar. ¿Ven? Entonces, como que entiendo un poquito a los discípulos, ¿sí? Tenían tan metido el asunto, Jesús les muestra, porque ellos de todas maneras quedaron ahí con algo. No aceptaron plenamente, pero sí, o sea, por lo menos quedó el asunto de la divinidad. Y de hecho, después cuando ya resucitó, entonces ahora sí se reprocharon por haber sido tan incrédulos y todo lo demás. Pero son las luchas humanas cuando se tiene algo muy acariciado y eso, y que falta todavía la conexión con el Señor, que permite que su palabra sea incondicional. Señor, ¿qué quieres que haga? Habla Jehová que tu siervo oye. Y que no interesa. Ahora, terminemos con esto. Fíjese el caso de Abraham, muy interesante. Cuando el Señor le dijo que sacrificara a Isaac, de paso, yo creo que necesitaremos durante la crisis, que necesitaremos haber aprendido a escuchar claramente y audiblemente la voz de Dios, ¿sí? Como Abraham. Ahora, vamos con Abraham un poquito. Abraham fue llamado amigo de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifique a tu hijo, y recuerden que no era sacrificarlo con un disparo, no había disparos en ese tiempo, pero había maneras de sacrificarlo de una manera menos traumática, aunque pues sacrificarlo ya, qué trauma tan espantoso, pero decirle, degüéllelo, desóllelo, ábralo, sáquele los intestinos, lávelo, descuartícelo y quémelo. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera con Isaac. ¿Sí? O sea, ¿cómo calificaríamos eso? ¿Sevicia o qué? ¿Qué palabra hay para eso? Una persona que haga eso, ¿cuánta cárcel le metemos? Distinto de otro que da un balazo, ¿verdad? Porque el asesinato con sevicia, y aquí era sevicia del más alto grado, según
la jurisprudencia. Ahora, yo estoy seguro, no sé si están de acuerdo conmigo, y dado que la semana pasada ustedes leyeron que Satanás le susurró a Pedro aquella expresión de que le dijera a Cristo que cuidado, que eso no ocurra. Ustedes leyeron, ¿no? Que dice que por eso fue que Jesús le dijo, quítate Satanás. Le habló a Satanás, que era el que había susurrado a Pedro para que Pedro apenas usara la lengua y dijera eso. Ok, el diablo tiene esa facultad de sugerirnos pensamientos. No los lee, por supuesto, pero sí los puede sugerir. Yo no dudo que Satanás le dijo a Abraham, cuando se dio cuenta del asunto, le dijo, cuidado porque el que le habló fue Satanás. ¿Sí? ¿Qué había dicho Dios? ¿Matarás o no matarás? ¿Qué decía el mandamiento? Además había promesa con ese hijo. Y ahora, dizque Dios, dizque. Imagínese usted, dizque Dios le dice que mate al hijo de la promesa. Entonces Satanás le dice a Abraham, el que le habló fue el diablo, porque le está diciendo algo contrario a la ley de Dios. Fue el diablo, cuidado. ¿Por qué Abraham siguió adelante? Génesis 18:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham conocía el tono, el timbre, la modulación, las características todas de la voz de Dios. Si yo llamo a Anita y le digo que soy Daniel, Anita, ¿la puedo engañar? ¿Por qué? Conoce la voz. Hay una, por parecida que sea, hay allá unas cositas donde, ¿verdad? Abraham conocía la voz de Dios. Y aunque la orden era contraria a la letra de la ley, Abraham, bueno, de hecho Hebreo dice que Abraham tuvo fe en que Dios lo resucitaría, ¿verdad? Pero tal vez esa fe, no sé si la tuvo desde el comienzo o fue después de los 3 días de lucha que llegó a esa conclusión. Porque tuvo una lucha muy terrible. Y sin duda que la fe de que va a resucitar no la tuvo desde el comienzo. Y lo hubiera tenido desde el comienzo, no había tenido esos 3 días de terrible lucha, ¿sí? Esa fe le llegó, fue por allá ya al final cuando decidió y dijo, bueno, como sea, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir, hermanos, es que necesitamos afinarnos en la comunión con el Señor. Porque en el tiempo final, en medio de las tremendas luchas y las situaciones caóticas del mundo y todo lo demás, sin duda que necesitaremos escuchar la voz de Dios. Y ha habido, a ver si, bueno, como yo sigo, puedo disponer del tiempo. No sé cuántos de ustedes escucharon la historia de un hermano Iván en la Rusia en los tiempos de Stalin. Impresionante historia, extraordinaria. Iván era rico porque tenía como 8 cabras o ovejas, algo así, y eso era ser rico en esa Rusia. Bueno, lo cierto del caso es que estaban expropiando, y a los que pues eran cristianos y todo eso los estaban mandando a la Siberia. Iván supo que venían por él. Y el Señor le mostró que se fuera. Iván tenía un caballo, tenía una vaca, además de otros animalitos que tocaba dejarlos. Y el Señor le dijo que le pusiera el carro a la vaca, no al caballo. A la hora de un viaje, pues eso es contrario a la naturaleza, porque la vaca es para dar leche, no es para tirar cosas, y nunca una vaca tiene la resistencia del caballo y tiene las condiciones que tiene el caballo para eso. Pues el Señor le dijo que la vaca. Iván alistó las provisiones, los cereales y demás que tenía, echó en el carro y
arrancó con la vaca y ahora el Señor le dijo que se fuera por el potrero, que no se fuera por el camino. Y todo eran voces que Iván escuchaba de manera concreta, ¿sí? Y él entonces se fue por el potrero. Unas horas o al otro día después de Iván haberse ido, llegaron los esbirros de Stalin para aprisionarlo. No lo encontraron. Vamos a seguirlo. Siguieron por el camino y claro, ellos iban en caballos y cosas mucho más veloces que lo que Iván podía ir, lo iban a alcanzar obviamente. Pero se fueron por el camino y encontraron, no había huellas. Y de hecho había un tiempo donde quedaban fácilmente las huellas por lo lluvioso, en fin. Las huellas quedaban fácil y no había ninguna huella por el camino. Así es de que no se explicaron qué pasó, pero se regresaron sin la presa. Ahora, la travesía de Iván para llegar y pasar Crimea y llegar hasta la frontera china duró meses. Y entonces rápido supo Iván por qué fue que el Señor le dijo que la vaca. Porque iban por la campiña, por el potrero, etc. La vaca iba comiendo pasto. Iván ordeñaba la vaca, eso no lo había podido hacer con el caballo. Ordeñaba la vaca, pues tomaba la leche, usaba los cereales que llevaba, etc. Y cuando necesitaba agua, escuchaba nítido la voz que le decía, avance 20 metros, doble 5 metros, doble 5 pasos, y ahí va a encontrar agua. Y así el Señor lo llevó hasta que se encontró a salvo, fuera del peligro del régimen. Entonces, el Señor es el mismo, hermanos, ayer, hoy y siempre. Y si Abraham escuchó la voz de Dios, nosotros también podemos escucharla, y estoy hablando de escucharla audiblemente. Pero que nadie se ilusione, se imagine, tenga la ilusión falsa de que va a escuchar voces de Dios si no escuchamos primero la voz escrita. Y el que sea negligente en encontrar aquí la voz de Dios, le van a hablar, así como le hablan a Daisy Escalante. Nombrémosla porque podemos hacer. Entonces le van a hablar así como le hablan a Daisy Escalante, porque a ella le hablan, ¿pero quién? ¿Pero quién? Entonces el Señor nos ayude para que podamos afinarnos en lo que debemos hacer aquí mientras estamos aquí todavía.